Anteriormente definimos el concepto de derivada parcial, que es una derivada direccional en la dirección de la base canónica. Y lo habíamos denotado de esta manera. Y también definimos el concepto de derivada direccional. Entonces, de una función f en un punto x en una dirección v está dado por este límite. Entonces, como vieron anteriormente, en una variable, si una función es derivable, en un punto resulta que la función es continua en ese punto. Resulta que con este concepto de derivada direccional, a pesar de que la función tenga todas las derivadas direccionales en todas las direcciones, en un punto puede ser que esa función no sea continua en ese punto. Entonces, para generalizar este concepto de que si una función es derivable es continua, tenemos que introducir un nuevo concepto que es el de diferencial. Entonces, vamos a llamarle diferencial de una función f en nuestro punto x0 a una aplicación lineal que la vamos a notar por df subíndice x0. Aplicación lineal nos referimos a que separa sumas y saca escalares. Entonces, va a ser diferencial. Va a existir esta diferencial si satisface este límite. Y si existe la diferencial para la función en ese punto, vamos a decir que la función es diferenciable en ese punto. Viendo rápidamente un poco la definición, notamos que la primera parte del límite se parece mucho a la definición de derivada direccional. Entonces, ahora sí, con este concepto resulta que si la función es diferenciable, es decir, existe la diferencial en el punto, entonces va a ser continua en ese punto. Y como tal no vamos a utilizar el concepto diferencial, lo que vamos a utilizar va a ser el siguiente resultado que nos dice que si la función es diferenciable en ese punto y tenemos un vector que va a ser nuestra dirección de magnitud 1, norma de magnitud 1, entonces nuestra diferencial evaluada en el vector coincide con la derivada direccional en la dirección del vector. Entonces, este es el concepto que vamos a estar utilizando. Ahorita vamos a dar un resultado. Pero antes necesitamos otro concepto que es el concepto de gradiente, el vector gradiente. Vamos a definir que el vector gradiente de una función f va a ser el vector de las derivadas parciales. Lo vamos a anotar con este triángulo al revés. Y donde cada una de las componentes va a ser cada una de las derivadas parciales. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo con un ejemplo que hemos visto anteriormente del gradiente. Entonces ya habíamos visto que para esta función nuestras derivadas parciales eran estas que calculamos. Entonces lo único que vamos a hacer entonces, el gradiente de esta función va a ser, la primera componente va a ser la derivada parcial respecto de x, la segunda respecto de y y la tercera respecto de z. Entonces esto va a ser igual a la que calculamos respecto de x, que es 2xy, la que calculamos respecto de y, que es x al cuadrado más z al cuadrado a la zy, y la que calculamos respecto de z, que entonces ahora vamos sí a aplicar el resultado de la diferencial. Entonces tenemos el resultado. La derivada direccional coincide con la diferencial para los vectores de magnitud 1. Como he visto anteriormente, cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de la base canónica, donde los escalares v1 y v hasta vn son las entradas del vector. La diferencial es una aplicación que separa sumas y saca escalares. Entonces va a estar separando cada una de estas sumas y va a sacar cada uno de los escalares v subíndice. Entonces nos queda escrito de esta manera. Usando de nuevo el resultado que la diferencial coincide con la derivada direccional en los vectores de magnitud 1 y nuestra base canónica son vectores de magnitud 1, entonces cada una de esas diferenciales son las derivadas en la dirección de la base canónica. Pero esas derivadas en la dirección de la base canónica la habíamos definido como las derivadas parciales. Por lo tanto, nuestra derivada direccional para los vectores de magnitud 1 la podemos calcular como esto que está aquí, que esto lo podemos ver como un producto punto entre nuestro vector v con nuestro
vector gradiente. Esta es otra notación para el producto punto. Y entonces, si nuestro vector no es de magnitud 1, pues lo podemos normalizar, hacerlo de que sea de magnitud 1, lo podemos dividir entre su magnitud y ahora sí podemos aplicar el resultado y resulta como esto es un producto punto y 1 entre la magnitud es un escalar, lo podemos sacar del producto punto. Entonces, la derivada direccional lo podemos calcular como el producto punto del gradiente por el vector, esto que tenemos aquí, y solamente al final dividirlo entre la magnitud del vector dirección. Entonces, ya habíamos calculado una derivada direccional que nuestra función era x al cuadrado más y en el punto 1, 3 y en la dirección menos 1, 2. Entonces, todo este cálculo nos dio que la derivada direccional vale 0. Entonces, vamos a calcularlo ahora con esta fórmula que vimos anteriormente. Entonces, nuestra función es x al cuadrado más y. Tenemos que calcular el gradiente, que es el vector de nuestras derivadas parciales. La primera componente va a ser la derivada respecto de x, la segunda la derivada respecto de y. Entonces calculamos la derivada respecto de x, que es x la tomamos como variable e y como constante, entonces la derivada es 2x. Y haciendo lo mismo para y, ahora y va a ser la variable, x va a ser constante, nos queda 1. Entonces este es el gradiente. Ahora lo tenemos que evaluar en el punto xy, que como vemos el punto es nuestro 1, 3, entonces este lo tenemos que evaluar. X va a valer 1, y va a valer 3. Entonces, nuestro gradiente evaluado en el punto 1, 3 es, haciendo esa evaluación, entonces donde haya x tenemos que poner 1, y donde haya y 3, en la segunda componente no hay ninguno de estos dos, pasa directamente, entonces nuestro gradiente evaluado en el punto es el vector 2, 1. Entonces ya que tenemos eso, ahora tenemos que hacer ese gradiente producto punto el vector de dirección, que la dirección que queremos es la menos 1, 2. Entonces vamos a hacer el producto punto del 2, 1 con el menos 1, 2. Que esto nos queda multiplicando componente a componente y haciendo la suma de estos nos va a quedar 2 menos 1 más 1 por 2. Nos va a quedar menos 2 más 2, que es 0. Entonces la derivada direccional, que es el producto punto del gradiente por el vector, y este lo multiplicamos por 1 entre la magnitud, que en este caso ya calculamos que esto nos da 0, y lo dividimos entre la magnitud del vector. Rápidamente podemos ver que la magnitud del vector es 1 al cuadrado, la raíz de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, que nos quedaría la raíz de 10. Pero como nos dio 0, dividir un número 0 entre cualquier número nos queda 0. Entonces la derivada direccional nos da 0, tal cual como la que habíamos obtenido. Y de una manera, digamos, un poco más sencilla, ya sin tener que estar calculando límites. Okay, entonces, hagamos otro ejemplo. Entonces vamos a calcular de la función x al cuadrado más logaritmo de xy sobre y. Lo vamos a calcular en el punto 1, 1 y en la dirección 2, 3. Entonces, primero calculamos el gradiente, que es el vector de las derivadas parciales. Entonces, calculando la derivada respecto de x es la variable, nos queda 2x más, y en el siguiente es la derivada de una regla de cadena, la derivada dentro es y, por la derivada del logaritmo, que es 1 entre lo que esté adentro, entre y. Y ahora la derivada respecto de y, el primer sumando es constante para y, se hace 0, y el segundo tenemos una división,
que nos queda la derivada de arriba respecto a y, que sale el x multiplicando, que es la derivada de lo de dentro, por la derivada del logaritmo, que es 1 entre eso, por el de abajo. Menos la derivada del de abajo respecto a y, que es 1, por el de arriba, que es logaritmo de xy, entre el de abajo al cuadrado. Entonces, reduciendo este vector, nos va a quedar esta y se cancela con esta y, nos queda 2x más, y si juntamos nos queda 1 entre xy. Y en la segunda componente, esta x se cancela con esta x, esta y con esta y, nos queda 1 menos logaritmo de xy sobre y al cuadrado. Entonces, este es el gradiente para cualquier punto. Nos interesa el punto 1, 1, entonces evaluamos en el punto 1, 1, donde haya x ponemos 1, donde haya y ponemos 1. Entonces nos queda 2 más 1 entre 1, y nos queda 1 menos logaritmo de 1 entre 1 al cuadrado, que es 1. Que reduciendo nos va a quedar 2 más 1 entre 1 se hace 3, logaritmo de 1 es 0 y nos queda 1. Entonces ya tenemos el gradiente en el punto. Ahora tenemos que calcular, hacer el producto punto en la dirección 2, 3. Entonces la derivada direccional, que va a ser el gradiente en el punto, multiplicado producto punto por la dirección y dividido entre su magnitud, nos va a quedar. Ya calculamos que es 3, 1. La dirección es 2, 3. Entonces tenemos que hacer el producto punto con 2, 3 entre la magnitud, que la magnitud es la raíz de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Entonces, haciendo el producto punto, nos va a quedar 3 por 2 más 1 por 3. Y al final lo podemos dividir por esa raíz, todo esto, que reduciendo nos queda 4 más 9, que es 13. Entonces, haciendo la operación nos queda 6 más 3, que es 9. La derivada direccional es 9 sobre raíz de 13.